Bueno, y ahora me quiero ir aquí a la Argentina, donde nuestra compañera Mariela Díguez nos va a traer información sobre cómo avanzan las medidas, los cuidados, las precauciones a partir del brote de viruela símica que ya llevó a la Organización Mundial de la Salud a declarar la emergencia médica mundial. Mariela, ¿cómo estás? Hola Darío, muy buenas tardes. Bueno, no estamos hablando de la viruela tradicional, es una variante, es una enfermedad que ataca las células de la piel y que empieza a haber preocupación porque salió de África, especialmente del Congo, donde hay la mayor cantidad de casos ahora, pero han habido casos en la República Argentina. Los recaudos tienen que ver con que si hay gente viniendo desde esos destinos, tomar las precauciones necesarias, ¿no? Los controles, los certificados y estar atentos. Me acompaña el médico infectólogo Juan Carlos Cisneros, vicedirector del Hospital Muñiz. Muy buenas tardes, Juan Carlos. En principio, un poquito pongamos a esta enfermedad en su lugar, ¿no? ¿Cómo la ubicamos en cuanto a lo que conocemos de la viruela y en cuanto a las precauciones que hay que tener? Bueno, hay una cosa que hay que destacar. Esta enfermedad es una enfermedad muy parecida a la viruela que conocíamos, pero es una viruela que surgió del mono. Hoy se discute si el origen es el mono, son roedores, pero bueno, eso entra dentro de la parte científica. Sí es importante tener en cuenta que esta enfermedad tiene dos variantes que en realidad se llaman clados, el clado 1 y el clado 2. El clado 1 es el que apareció ahora en el Congo, en la República Democrática del Congo. Ese clado no era el que había causado la epidemia que tuvimos en el año 22-23 y que seguimos teniendo pacientes. Ese clado no salió de África, salvo un paciente que escuché ayer que habían diagnosticado en Noruega, proveniente de África. Y ese clado es el que hace que se haya llamado a una alerta, porque lo que encontraron en África es que en este caso la enfermedad tiene mayor mortalidad que la que conocíamos antes. La otra, la enfermedad de la que ya el año pasado en la Argentina hubo más de 1.250 casos, acá en Capital Federal más de 650, y hemos tenido algunos casos este año, muchos menos. En el último mes acá tuvimos en Cava 2 casos. Casi todos los casos que vemos son de viajeros, de gente que adquirió la enfermedad afuera del país. Eso da una cierta tranquilidad porque indica que no hay circulación viral en este lugar. Doctor Cisneros, lo escucha Darío Misraji en el estudio. Adelante, Darío. Hola, doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por este tiempo. Buen día, Darío. Un gusto saludarlo. Lo primero para entender las características de esta enfermedad, porque obviamente cuando uno habla de una emergencia médica mundial, de la Organización Mundial de la Salud, es ineludible asociar esto con el COVID. Si nos puede contar qué características tiene esta enfermedad, ¿en qué se diferencia esta alerta de las que, por ejemplo, se hicieron por COVID? Bueno, en este caso, esta enfermedad es una enfermedad que característicamente se contagiaba a través de los vómites o de las secreciones respiratorias de los monos. En la gente que entraba en contacto con eso se adquiría fundamentalmente por vía inhalatoria o por digestiva, y era una enfermedad que tenía muy escasa relevancia porque estaba recluida a un pequeño núcleo de África. A fines del 2021 y el 2022 se encontró que hay gente que se había contagiado, había generado toda una gran difusión a través de la enfermedad transmitida fundamentalmente como una enfermedad de transmisión sexual, ya que las características de esta enfermedad son tener un nódulo que después se transforma en ampolla, que esa ampolla, digamos, se rompe y deja una costra. Toda esta lesión está cargada de virus, así que si esta piel tiene contacto con otra mucosa o con otra piel, puede transmitirse. Y lo que se vio fue que hubo un alto nivel de esta enfermedad de transmisión sexual, y los datos epidemiológicos que marcan qué fue lo que pasó, cómo se contagió, es que más del 90% de los pacientes tenían lesiones en áreas genitales y referían relaciones sexuales, y más del 80% pertenecía al grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces tuvo una característica bastante especial esta enfermedad, pero no es en realidad una enfermedad de transmisión
relación sexual. En este último caso había sido transmitida de esa manera. La segunda parte, eso fue todo clado 2. Ahora con este clado vimos que tiene una mayor mortalidad y es fundamental el alerta epidemiológico. Es fundamental el alerta epidemiológico porque yo no lo compararía tanto con el de COVID. Lo compararía más con el de hantavirus, lo compararía más con el de la gripe aviar y fue fundamental en estas con el ébola, en estas enfermedades de alta mortalidad que el hecho de la alerta mundial como emergencia sanitaria posibilitó que se genere un cerco sanitario y que la enfermedad no salga de los lugares donde está para que no tenga una repercusión a nivel mundial. Lamentablemente con el COVID eso no se pudo hacer y vemos las consecuencias que tuvo. Por eso me parece muy útil la medida de una alerta temprana para evitar que esto salga de las regiones que están. Tenemos facilidades con respecto a eso y ventajas en el sentido de que existe la vacuna para esto, que ya sé que China está haciendo una vacuna específica, la vacuna que existe es la habitual de la viruela, pero que sirve para esto y aparentemente estarían realizando una vacuna más especial con la idea de potenciar este cerco sanitario con esa vacuna o de vacunar a gente especialmente expuesta. No sería una vacuna para que se la dé toda la gente. Clarísimo. Doctor, le hago una última pregunta y lo dejo allí con Mariela para el cierre de la nota. Entonces, lo que estamos viendo es que este clado más virulento o con mayor capacidad de mortalidad que se ha detectado en la República Democrática del Congo, en principio ese solamente se ha detectado ahora en Suecia, que fue el reporte que se hizo ahora. O sea, en Argentina y en América Latina, en la región, por ahora no hay registro de que haya llegado. Sí, aparentemente, salvo, no me acuerdo si era Suecia o Noruega, sé que era ahí en la península escandinava, sí, no hay otro caso que puede parecer un caso aislado, mientras que los casos que se encuentren sean casos de gente que viene de África y que se ha logrado, digamos, evitar que entre en contacto con otras personas, no genera mayor problema. Y esa es la otra parte de la alerta sanitaria que nos sirve para que todos estemos atentos cuando viene un paciente de ese lugar o que tuvo contacto con gente que estaba en ese lugar. Clarísimo, doctor. Muchas gracias. Marie. No, también le agradezco al doctor Cisneros este tiempo con DNews y las aclaraciones, ¿no? Un poco tener en cuenta esto que decía el doctor. No hay prevención más que el cuidado personal por ahora, porque esto no se ha convertido en una enfermedad hasta el momento para la que se haya desarrollado alguna vacuna específica. Tener cuidado personal entonces y las alertas que están tomando, las medidas de prevención sobre las que leímos hoy respecto al gobierno tienen que ver con estar atentos a la población que llega desde estos lugares que acabamos de mencionar, Darío. Clarísimo. Gracias, Mari. Gracias, doctor.